Ahora vamos a desarrollar problemas referente a los ciclos de turbinas a gas. No olvidemos que en un ciclo ideal de Brayton se cuenta con dos etapas isentrópicas y dos etapas a presión constante. Observamos el punto 1 es la entrada al compresor. Aquí tenemos la temperatura más baja, mientras que la temperatura más alta se encuentra en el punto 3, que es la entrada a la turbina. Entonces aquí tenemos compresor y aquí tenemos turbina. El compresor y la turbina se relacionan debido a que el compresor consume potencia mientras que la turbina produce potencia. Ambos equipos pueden considerarse isentrópicos. Además, en el punto 2 tenemos una presión dada que es la misma presión que la del punto 3. Entonces, no olvidar, presión 2 es la misma presión que en el punto 3 y la presión en el punto 4 es la misma presión que en el punto 1. La presión alta, la presión 2 y 3. La presión baja es la presión 1 y presión 4. El trabajo producido es el que produce la turbina. ¿Cómo vamos a calcular el trabajo de la turbina? H3 menos H4. Y el trabajo consumido es el del compresor. Lo calculamos H2 menos H1. Y no olvidemos que el trabajo neto es igual al trabajo de la turbina menos el trabajo del compresor. También tenemos un calor de entrada. En este caso el calor de entrada se encuentra por aquí y lo vamos a calcular restando la entalpía 3 menos la entalpía 2. Por otro lado, el calor de salida, si lo encontramos por esta parte, está relacionado con las entalpías 4 y entalpía 1. Entonces, hacemos la resta. Claro que esto sería en función a 1 kilogramo. Si tenemos nosotros la masa, no olvidemos que cada una de estas restas debe multiplicarse por el flujo másico o la masa que tengamos para cada caso. Además, recordemos que el calor tiene la fórmula de masa o número de moles por el calor específico y delta T. Recordemos que el calor de entrada y el calor de salida se producen en procesos a presión constante. Por eso aquí tendremos Cp. Aquí está la misma fórmula. El calor de entrada es H3 menos H2 o también Cp T3 menos T2. Lo mismo haremos para el calor de salida. Primer problema. Un ciclo Brayton simple que usa aire como fluido de trabajo tiene una relación de presiones de 10. Las temperaturas mínima y máxima en el ciclo son 295 y 1240 Kelvin. Suponiendo una eficiencia isentrópica de 83% para el compresor y 87% para la turbina, determinar la temperatura del aire a la salida de la turbina, la producción neta de trabajo y la eficiencia térmica. Entonces, nos dice que hay una relación de presiones de 10. Eso quiere decir que si yo tengo en la presión 1, por ejemplo, una presión P, la presión 2 será 10P. La presión 3 también será 10P y la presión 4 será P, porque recuerden que esto se produce a presión constante. ¿Y por qué 10P? Porque tenemos una relación de presiones de 10. Tenemos una temperatura mínima de 295 y 1240 como temperatura máxima. Por lo tanto, 295 será la temperatura 1, que la tenemos acá, el punto más bajo, y el punto más alto es la temperatura 3, 1240.
40 Kelvin. Nos dice que hay una eficiencia isentrópica de 83% para el compresor. Fíjense, de 1 a 2 es el recorrido o la trayectoria en el compresor isentrópico. Entonces, hay una desviación debido a que de manera real tendríamos este punto. Entonces, la relación entre este trabajo ideal y este trabajo real es de 83%. Y lo mismo haremos para el caso de la turbina. Aquí tendremos entonces un trabajo real representado por estas líneas. Este sería el trabajo real de la turbina. Y la relación entre este trabajo real de la turbina y el trabajo isentrópico de 3 a 4 sería 87%, de acuerdo a los datos del problema. Entonces, nuestro punto de partida será la temperatura 1, que es 295 Kelvin. Y en este caso nosotros vamos a utilizar las tablas termodinámicas para que a esa temperatura 1 encontremos la entalpía 1. Observamos que a 295 Kelvin tenemos una entalpía de 295,17 y además tenemos una presión reducida de 1,3068. Esos dos datos son los que nosotros vamos a considerar, ¿no?, la entalpía y la presión reducida a esta temperatura 295. Entalpía 1, 295,17 y la presión reducida en estas condiciones 1 es 1,3068. La presión reducida no tiene unidades debido a que es una presión de operación entre la presión crítica de la sustancia. Ahora utilizaremos estas relaciones: presión 2 entre presión 1. Sabemos que es presión 2 entre presión 1, pero si yo la divido entre la presión crítica de la sustancia, esto se convierte en presión reducida 2 y esto será presión reducida 1, lo que estamos obteniendo de las tablas. Entonces, sabemos que esta relación presión 2 entre presión 1 es 10. La presión 2 es 10 veces mayor que la presión 1. La presión reducida 2 no la conozco, pero sí ya encontré cuánto es la presión reducida 1 que hemos sacado de las tablas. De este modo, nosotros obtendremos una presión reducida 2 multiplicando 10 por 1,3068 y tendremos 30,068. Ahora lo que haremos es hacer lo contrario de lo que hicimos en este procedimiento. Teníamos la temperatura, con la temperatura vamos a la entalpía y luego la presión reducida. En este caso vamos a ir de la presión reducida, ¿no?, nuevamente a la tabla y vamos a encontrar cuál es la entalpía que le corresponde para esa presión reducida 2. Como podemos observar, en esta tabla no tenemos la presión reducida de 13,068, solo tenemos 13,50 y 12,66. Por lo tanto, tenemos que hacer una interpolación entre esos dos valores para poder encontrar la entalpía 2, que ya sabemos será en caso isentrópico, y es igual a 570,26. Todo esto está en kilojoule por kilogramo. Siempre las entalpías en kilojoule por kilogramo. Del mismo modo, tendríamos que interpolar con las temperaturas entre 565,17 y 575,59. Entonces, la temperatura 2 en el caso isentrópico, interpolando nos da 565 Kelvin. Ahora usaremos el dato que nos dieron respecto a la eficiencia isentrópica. Nos dicen que la eficiencia isentrópica en el compresor es de 83%, o sea 0,83. ¿Y a qué es igual la eficiencia isentrópica en el compresor? Divide trabajo
entre trabajo. Recuerden, trabajo menor entre trabajo mayor. Entonces, ¿cuál es el trabajo mayor? El trabajo que se consume, o sea, el trabajo real consumido. Mientras que el trabajo consumido, pero de manera ideal, es el trabajo isentrópico y es menor. Restando estos valores, también podríamos tener H2 isentrópico menos H1 entre el H2 real menos H1. El valor de H2 isentrópico lo tenemos, 570, H1 también lo tenemos. Por lo tanto, en esta operación lo que haremos es despejar la entalpía 2, que en este caso es real. El valor nos resulta 626,6 kJ por kilogramo. Entonces ya tengo datos en el punto 1, en el punto 2. Vamos a continuar. Entonces, cuando me dicen calcular la temperatura del aire a la salida de la turbina, me están solicitando la temperatura 4. ¿Cómo llego hasta la temperatura 4? Entonces ahora voy a hacer prácticamente el mismo procedimiento que acabo de efectuar, pero ahora relacionando la temperatura 3 y la temperatura 4. Veamos. La temperatura 3 es 1240 Kelvin. Entonces, con esta temperatura hallaremos la entalpía 3 y la presión reducida 3. Luego haremos presión 3 entre presión 4 es igual a presión reducida 3 entre presión reducida 4. Con los valores de la presión reducida 4, ahora iré a las tablas para encontrar la entalpía reducida 4 y también la temperatura reducida 4. Vamos a ver. Tenemos para una temperatura de 1240, la entalpía es 1324 y la presión reducida es 272,3. Estos son los valores que anotaremos aquí. Entalpía 3 entonces es 1324,93 y la presión reducida es 272,3. Reemplazamos entonces la presión 3 entre la presión 4, sabiendo que la presión 3 es mayor que la 4, entonces la presión 3 es 10 veces la presión 4. Igual a la presión reducida 3, que ya vimos que en tablas es 272,3, y vamos a calcular esta presión R4. La presión reducida 4 será 272,3 entre 10, o sea 27,23. Ese valor nos llevará a encontrar la entalpía y la temperatura reducida en el punto 4. Entonces, una presión reducida de 27,23 más o menos se encuentra en este rango. Entonces tendríamos que hacer una interpolación para encontrar los datos exactos. Y con esta interpolación se encuentra que la entalpía para 27,23, o sea que está entre estos dos valores, la entalpía es 702,07 y la temperatura es 689. Ahí tenemos entonces la entalpía 4 y la temperatura reducida 4. Ahora, sabemos por el problema que la eficiencia isentrópica de la turbina es 87%, o sea 0,87. Y esto equivale a una división entre dos trabajos, pero en este caso tenemos el trabajo real entre el trabajo isentrópico. El trabajo real será la entalpía 4 real menos la entalpía 3. Y el trabajo isentrópico será la entalpía 4 isentrópica menos la entalpía 3. Reemplazando los valores que ya teníamos anteriormente, la entalpía 3 y la entalpía 4 isentrópica, tendremos ahora
que despejar y hallaremos la entalpía 4 real, la entalpía 4, que es igual a 783 aproximadamente kilojoule por kilogramo. Como esa es la entalpía real, ahora buscaremos cuál es la temperatura real que le corresponde a esa entalpía. Veamos que una entalpía de 783 está entre estos dos valores y tenemos que interpolar para poder encontrar una temperatura entre 760 y 780. Haciendo la interpolación, la temperatura 4, que equivale a la salida de la turbina, es aproximadamente 764 Kelvin. Esto respondería a la parte A del problema. La parte B requiere encontrar la producción neta de trabajo. Recuerden que la producción neta de trabajo se encuentra, producción neta de trabajo es el trabajo de la turbina menos el trabajo del compresor. ¿Cómo vamos a encontrar el trabajo de la turbina? Es la masa, en este caso no tenemos masa, entonces trabajaremos como un trabajo específico, o sea, por 1 kilogramo de sustancia, y trabajaremos en función a las entalpías. La turbina se encuentra entre la entalpía 3 y 4, entonces será entalpía 3 menos entalpía 4. Y el trabajo del compresor entre punto 1 y 2 será entalpía 2 menos entalpía 1. La resta de esos dos valores nos va a dar el trabajo neto. Entonces, trabajo de la turbina es entalpía 3, aquí tenemos 1324,93, menos la entalpía 4, que es 783, lo que nos da aproximadamente un trabajo de la turbina de 541,93 kilojoule por kilogramo. Y el trabajo del compresor es la entalpía 2 menos la entalpía 1, es decir, 626,6 menos 295,17. Entonces, el trabajo del compresor es 331,43 kilojoule por kilogramo. Si nosotros multiplicáramos estos valores por 1 kilogramo de sustancia, tendríamos el trabajo en kilojoule. Ahora, el trabajo neto es el trabajo de la turbina menos el trabajo del compresor. Restando estos dos valores que tenemos aquí, nos da el trabajo neto, es igual a 209,6 kilojoule por kilogramo. Y la tercera parte del problema, la parte C, nos pide calcular la eficiencia térmica de este ciclo de Brayton. Recordemos que la eficiencia es el trabajo neto, que ya lo hemos calculado, entre el calor que ingresa. Si vemos aquí, el calor de entrada o el calor que ingresa se encuentra determinado por las etapas de 2 a 3. Entonces, el calor que ingresa o el calor de entrada será la entalpía 3 menos la entalpía 2. Restamos y tendremos, entalpía 3, que es 1324,93, menos la entalpía 2, que es 626,6. El calor de entrada o de ingreso es 698,33, también en kilojoule por kilogramo. Por lo tanto, la eficiencia térmica será el trabajo neto, o sea, 209,6 entre 698,33. Esto nos da un resultado de una eficiencia térmica de 0,30, o sea, 30% de eficiencia
de toda la máquina. Recordemos aquí que hemos mencionado una eficiencia en la turbina de 87%, una eficiencia del compresor del 83%, pero la eficiencia térmica de todo el ciclo, la que relaciona cuánta potencia se produce en función a todo el calor que ingresa, es solamente del 30%.